vivir en México, tierra de colores, sabores, aromas y mil paisajes. Esta tierra que fue saqueada por presidentes, funcionarios y malgastada por ciudadanos, hoy es uno de los lugares más peligrosos para ejercer la libertad de expresión o simplemente para salir a caminar de noche con plena tranquilidad. Pero, señores, mucho hemos hablado del problema de la seguridad, de la guerra contra el narco, de la omisión de las autoridades ante grandes crímenes que dejaron vulnerable a nuestro bonito país. Pero muy poco hemos hablado del panorama que existe detrás del crimen, del lado de la justicia. Y no hablo de ministros, jueces o cortes, hablo de algo peor: los ministerios públicos. Así que hablemos del terror y la impunidad que vivimos intentando hacer justicia para el mexicano de a pie. El sistema de justicia penal acusatorio que actualmente opera en México se implementó en todas las entidades federativas a partir de junio de 2016 y lejos de mejorar un enorme atraso en el tema y en la impartición de justicia, es un verdadero lastre. Este nuevo y flamante modelo pretendía resolver una problemática a la que se le denominó inquisitiva, donde el juez era el único que tenía la verdad absoluta en las manos, dando oportunidad a que sean ahora las partes del procedimiento quienes persigan cansablemente por medio de la contradicción de argumentos, medios de prueba, la oralidad y la persuasión una construcción de la verdad. O sea, en teoría suena bien bonito, bien chulo, pero si tomamos en cuenta que ya no le tendrías que caer bien al juez o pagarle, ¿verdad?, para que dicte a tu favor, esto está muy bien. Pero con esto en realidad se le dio poder para conseguir las pruebas y dictar una verdad a una pequeña y corrupta, pero sobre todo incapaz mafia, los ministerios públicos. Y para muestra, les voy a relatar mi historia. El pasado 10 de enero, 2 personas armadas entran a mi hogar para robarse cosas que en realidad no tenían valor económico, pero sí valor sentimental. Para el 19 de enero, 9 días después, roban la fábrica de la familia en la cual trabajo desde que mi papá falleció, robándose entonces 42 motores. 42 motores en cajas así de grandes y pesadas, además de artículos personales y escrituras. Ese día no puedo acudir a denunciar, pero sí lo hago el 20. Y ahí, amigos míos, se empieza la travesía. Para empezar, tienes que esperarte horas para ser atendido y pasar a registrarte. Ahí te dicen que leas tus derechos que están pegados en la pared, los imprimen y los pegan, no te los van a decir. Después pasas a tomar tu declaración, pero ojo, acá te tienes que poner bien trucha, porque en mi caso dije que se robaron escrituras y ellos decidieron ponerle documentos en general. A pesar de también llevar factura a los motores que se roban, también omitieron mencionar la marca, el motor, etc. Pero al terminar la declaración, me dan unos oficios. Me piden que yo los entregue, o sea, que cruce el edificio unos cuantos pasos para entregarlos. Y entonces ahí pueden acudir a tomar evidencia. Ojo, señores, cuando yo voy y entrego estos oficios, la de los peritos, la que me lo recibe, me dice que si yo puedo llevar y traer a los peritos para que hagan su chamba. Lamentablemente no podía, entonces me dijeron que se comunicarían conmigo. Efectivamente, ese mismo día, pero más tarde, llegan 2 peritos que toman fotos e intentan tomar huellas. No pueden porque estaban muy grasosas y me comentan que el paso que sigue es que ellas integran su carpeta, la entregan al día siguiente a más tardar y que los policías ministeriales tendrían que acudir al lugar para entrevistar a los vecinos, pedir copias de seguridad, etc. Y sí, si por su cabeza pasó la remota idea de que los policías ministeriales jamás se presentarían, estar en lo correcto. Tras pasar 4 días, hubo un intento de entrar a la fábrica familiar a plena luz del día, estando yo dentro del lugar. Y tras una serie de estudiamientos o llamadas, pido asesoría y entonces publicamos la historia. Pensamos que mediáticamente habría una respuesta, pero lamentablemente no fue suficiente para ser atendidos por la Fiscalía, por lo que entonces publico mi queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resaltando una clara omisión por parte de las autoridades. Y es ahí, mis amigos, cuando me contactan. Para no hacerles el cuento largo, vuelvo a la fiscalía donde ya me atiende oficialmente la directora de comunicación social y el director de orientación de la institución y empezamos a encontrar ciertas anomalías. Para empezar, le turnan mi denuncia a un ministerio público que no tiene ni siquiera teléfono para contactarlos. Luego resulta que fueron unos policías ministeriales de ese mismo ministerio, el que no tiene teléfono, por el robo a mi casa, pero fueron el día 21, argumentando que ellos habían recibido una denuncia de una persona llamada Sara Herreros. Cuando buscamos esa denuncia, aparentemente no existe. No estaba. Bye bye.
Después de unas horas de ampliar la declaración en la Fiscalía, se turnan oficios de diligencias, se solicitan videos de vigilancia públicos y privados y la Fiscalía presenta una queja contra el Ministerio Público por no ir a hacer su chamba en el tiempo que debía de hacerlo, evidentemente. Y es aquí justamente en donde nos quedamos, en el tiempo. El enorme problema es que desde el día de los incidentes hasta hoy ya pasaron más de 15 días y los videos guardados se empiezan a sobreescribir, o sea, se borran pruebas. Entonces, ¿cómo podemos estar tranquilos ante un nuevo sistema que le deja a los ministerios públicos la posibilidad de encontrar las pruebas, de recabarlas, de encontrar la verdad y perseguirla, si ni siquiera eso puede hacer? Distintos informes también revelan que la efectividad de las fiscalías para resolver crímenes como este y dar con responsables es menor al 5%. Menor al 5%. Delitos comunes como robo a casa habitación, robo a comercio, asalto en las calles, etc., son los que prácticamente no se pueden resolver por una clara ineptitud e incapacidad por resolver el crimen, ¿verdad? Vaya, seamos realistas. Gran parte de los mexicanos que sufren un robo justamente por esto no denuncian, porque saben que no se va a resolver. Los otros creen que si lo resuelven y dan con los responsables y los meten a la cárcel, eventualmente el criminal va a salir libre. Y cuando salga se va a vengar del que lo metió a la cárcel para empezar, o sea, de la víctima. Y obviamente, pues miedo, ¿no? Y los que sí denuncian solo lo hacen porque les robaron algo que tenía garantía y no pueden hacerla efectiva sin una denuncia ante el Ministerio Público. Ahora, suponiendo que el Ministerio Público realice una detención y la presente ante el juez del control, el detenido podría quedar en libertad por situaciones de ilegalidad a la hora de detenerlo, como violar sus derechos humanos, por no salvaguardar la seguridad del delincuente. Sí, señores, por muy absurdo que esto se escuche, si algún criminal se pasó por el arco del triunfo nuestros derechos humanos y la seguridad de sus víctimas, vale queso cuando la detención no la hacen de forma legal. Sus derechos no los pueden arbitrar porque entonces va libre. Ahora, en otro supuesto, digamos que encuentran pruebas por el delito, que haya un vinculado y empiezan las audiencias. Pues también resulta que al menos en el 24% de las audiencias iniciales, el Ministerio Público mostró debilidades para argumentar formal y o materialmente para justificar sus pretensiones y relacionarlas adecuadamente con los hechos, y también pruebas de forma fundada y motivada. En conclusión, si usted tiene la suerte de que su caso llegue a una audiencia, la policía ministerial puede no tener nada más ni la más mínima y remota idea de cómo las pruebas que encontró se vinculan con su caso. Y entonces, vale queso. Para que me entiendan, si ustedes no representan los intereses millonarios de una compañía y tienen superabogados, si no son víctimas de un crimen de Estado con superabogados y no de una estafa maestra millonaria, prácticamente su caso se va a archivar así, ahí, en la esquina, con la muñeca fea. Amigos, el asunto aquí es que hoy les comparto mi historia, pero yo tuve la posibilidad de acudir a medios para denunciar y alzar la voz, de acudir a instancias nacionales para que se tomaran el momento de voltearme a ver, gracias a la que incluso Artículo 19 mostró interés y supervisa para ver qué acontece. Pero también acudí a un mecanismo de protección de activistas y periodistas de la Secretaría de Gobernación que no tiene sus datos actualizados de contacto, o que el tiempo en donde simplemente pasa, las autoridades dicen que ya no pueden hacer más. El tiempo pasa y las autoridades hacen hasta donde pueden. Y amigos míos, esa fue mi historia, pero esa no es tan distinta a la de los miles de mexicanos que son víctimas del delito común, donde algunos hasta han tenido que optar por hacer justicia de propia mano. Pero no se lo tome mal a los gobiernos, para ellos simplemente no es importante. A ellos solo les interesan las grandes amenazas, los grandes golpes a los capos, a bandas criminales que han derramado litros y litros de sangre. Es más, tampoco se los tome mal, porque pues hasta los policías que contratan son los que cometen los delitos, y hasta ellos terminan violando a los ciudadanos para hacer gala del poder que ostentan con el uniforme. Y si usted, amigo mío, sobre todo, es un mexicano de a pie, ese que tiene una camioneta de batea para ir a hacer su chamba desde en la mañana, o es un mexicano que vive tranquilamente en su casa, cualquiera puede entrar con violencia y robarle artículos familiares, ¿sabía? O si usted es un mexicano al que entran a su comercio para robarle lo que necesita para seguir chambeando, para pagar impuestos, para darle de comer a la familia y ya le da a sus empleados, o simplemente es un mexicano que pasa por la calle y le roban el celular, amigo mío, usted no va a ser acreedor de algo maravilloso y lujoso, conocido como justicia. Porque, ¿qué creen? No existe.